Días. Soy Elcira Mendoza. El día de hoy, mis compañeras y yo hemos realizado un video para explicarles sobre la Guerra Fría, en el cual lo hemos dividido en dos, que es la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Primero les voy a hablar sobre la Guerra Fría y qué es. En 1947, terminando la Segunda Guerra Mundial, se inició la Guerra Fría. ¿Pero por qué sucedió? Pues dos países querían demostrar cuál era el más poderoso. Esos dos países, bueno, ya los conocemos y ustedes también lo conocen, son Estados Unidos y la Unión Soviética. A pesar de todo eso, quisieron alzarse de poder y los afectados fueron los ciudadanos por las malas gestiones que realizaban. Y no era justo para ellos porque ellos ya habían declarado el fin de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los motivos importantes de la Guerra Fría fue la ideología comunista. Como debemos saber, la Unión Soviética estaba implantando esa ideología a sus ciudadanos, sobre de que todo debe ser de todos y la propiedad privada no debe ser de nadie. Pero la diferencia es que había un control a nivel colectivo. Entonces Estados Unidos se enteró de esa ideología y le llamó mucho la atención. La Unión Soviética también estaba sospechando de que Estados Unidos estaba haciendo armas atómicas, lo que les alertó y se preguntaban por qué iban a necesitarlas. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial temían el ataque del otro país y Estados Unidos también temía, obviamente, hasta el punto de sospechar que se implantaban bases en Europa Occidental para ser atacados por Estados Unidos. Ahora les hablaré sobre las consecuencias. Una de las consecuencias fue la aparición de la OTAN. El OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. Cuando salió esta organización, parte del mundo se sentía seguro, ya que no temían si iba a haber otra guerra o un conflicto. También varios países se contactaron entre ellos para este caso del asunto de Estados Unidos y la Unión Soviética. De esta manera, Estados Unidos, junto a otros países que también estaban incluidos los países de Europa, firmaron este tratado y decidieron cubrirse entre ellos. Voy a mencionar algunos de estos países. Es Bélgica, Canadá, Francia, Dinamarca, Estados Unidos y entre otros. Otra consecuencia es la caída del muro de Berlín. Gracias a esta, se abrieron más relaciones internacionales y el fin de la Guerra Fría. Otra consecuencia fue que Estados Unidos en ese momento se convirtió en la única superpotencia del mundo. Gracias al final de la Guerra Fría, también trajo unas muy buenas consecuencias, que fue que comenzaron las relaciones comerciales con el resto del mundo, de manera que abrieron más conocimientos de cultura y diversidad. La Guerra Fría llegó a su fin en el año 1991. A continuación, mis compañeras les hablarán sobre la Guerra de Corea y la Guerra de Vietnam. Esta vez les voy a hablar sobre la Guerra de Corea, lo que supone el primer conflicto armado serio de la Guerra Fría. Esta fue una guerra librada entre 1950 y 1953 entre la República de Corea, lo que es actualmente Corea del Sur, apoyada por los Estados Unidos y la Organización de las Naciones Unidas, contra la República Popular Democrática de Corea, lo que es actualmente Corea del Norte, apoyada por la República Popular China con ayuda de la Unión Soviética. Esta guerra fue el resultado de la división de Corea por un acuerdo de los victoriosos aliados de la Segunda Guerra Mundial, en la cual la Unión Soviética y Estados Unidos acordaron en 1948 dividir la península por el paralelo 38, para lo cual el norte quedó ocupado por tropas soviéticas y el sur por tropas estadounidenses.
Sin embargo, existía siempre una gran tensión entre ambas partes, que se intensificó cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950. Stalin, que venía de sufrir serios reveses en Europa, como el fracaso del bloqueo de Berlín o el cisma yugoslavo, quiso recuperar terreno en Asia y dio su aprobación para un ataque norcoreano a Corea del Sur. Así, las tropas de Kim Il-sung atravesaron el paralelo 38 y avanzaron hacia el sur, arrasando prácticamente con toda la fuerza surcoreana que apenas pudo replegarse en torno a Pusan. La reacción de los estadounidenses para la sorpresa de Stalin fue inmediata. Washington pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad de la ONU y consiguió un mandato para poner al frente a un ejército que correspondiera a la agresión norcoreana. Las tropas multinacionales de la ONU, en la práctica el ejército norteamericano, al mando del general MacArthur, consiguieron llegar hasta Incheon, enfrentándose únicamente con una leve resistencia y empezando a movilizarse rápidamente para recapturar Seúl. Los norcoreanos tuvieron que empezar una rápida retirada a sus líneas de abastecimiento hacia el norte, y las fuerzas de la ONU y Corea del Sur, que habían estado confinadas en el sur, pudieron entonces moverse hacia el norte y unirse a las tropas que ya estaban en Incheon, así como llevar a los norcoreanos de regreso al otro lado del paralelo 38. El objetivo era el de salvar a Corea del Sur. Ese había sido cumplido, pero el éxito y la perspectiva de la unión de una sola Corea bajo el mando de Syngman Rhee impulsaron a los Estados Unidos a continuar hacia Corea del Norte. Sin embargo, poco después, tropas chinas con masivo militar soviético penetraron en Corea, haciendo retroceder al ejército estadounidense, aunque la Unión Soviética, por su parte, se limitó simplemente a proveer de apoyo aéreo y manifestó su intención de no intervenir más en el conflicto para evitar cualquier incidente internacional y potencialmente nuclear, así como su deseo de que coexistieran dos sistemas diferentes en la península. Así, un asalto chino bajo el mando del general Peng, con soldados voluntarios del Ejército Popular de Liberación, repelió las tropas de la ONU y las llevó hasta el paralelo 38, la frontera previa al conflicto. La batalla en el base de Chosin significó en el invierno una terrible derrota para las tropas de las Naciones Unidas, compuestas principalmente por Marines de Estados Unidos. La situación fue tal que el general MacArthur solicitó el empleo de armas atómicas, lo cual llegó a alarmar a los aliados de Estados Unidos. El asalto chino tomó a las tropas estadounidenses por sorpresa, ya que no había sido declarada la guerra realmente entre Estados Unidos y la República Popular de China. La retirada del ejército de Estados Unidos fue la más larga retirada de una unidad estadounidense en toda la historia. El 4 de enero de 1951, las fuerzas comunistas de China y Corea del Norte recapturaron Seúl, siendo recuperada por las fuerzas de la ONU el 14 de marzo de 1951. Tras negociaciones fallidas de cese el fuego en enero, el 1 de febrero la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución número 498, condenando a la República Popular China como agresora y exhortando a sus tropas a que salieran de Corea. Ello llevó a la apertura de negociaciones que concluirían en julio de 1953, poco después de la muerte de Stalin, con la firma del armisticio en Panmunjom. En él se acordó una nueva línea de demarcación que serpenteaba en torno al paralelo 38, creando así una zona desmilitarizada, que es una franja de aproximadamente 4 kilómetros de ancho entre ambos países que se sigue manteniendo actualmente, y es defendida por tropas de Corea del Norte por un lado y por el otro lado por tropas de Corea del Sur y de los Estados Unidos. Gracias. Hola, mi nombre es Valeria Aguilar y yo les voy a hablar sobre la Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto en la península indochina entre los años de 1959 y 1975 en el marco de la Guerra Fría,
que comenzó por las guerrillas comunistas que pertenecían a la parte sur de Vietnam y que estaban apoyadas por Vietnam del Norte para derrocar el gobierno de Vietnam del Sur, es decir, a su propio gobierno. Esto hizo que posteriormente se convierta en un conflicto internacional, ya que Vietnam del Sur empezó a ser apoyado por Estados Unidos y Vietnam del Norte por la Unión Soviética y China. Pero, ¿cuáles fueron los antecedentes de esta guerra? Uno de los acontecimientos de esta guerra fue la Guerra de Indochina y la Revolución de Independencia de Vietnam, que llevó consigo también al Tratado de Ginebra. Pero al independizarse Vietnam, tras esta revolución, se divide en dos, en Vietnam del Norte y en Vietnam del Sur. Vietnam del Sur adopta un gobierno pro-norteamericano y Vietnam del Norte un régimen comunista. Entonces, las causas de la guerra serían el deseo de reunificación de Vietnam del Norte y la negativa por parte de Vietnam del Sur a la reunificación. En la guerra de Vietnam también podemos distinguir cuatro fases bien diferenciadas. La primera fase fue donde el sur perdía territorios año tras año e incluso ya se había creado también en esta parte de Vietnam del Sur el Frente Nacional de Liberación, que era una guerrilla que sería la contrapuesta de los Vietcong. Durante esta fase todavía Estados Unidos no intervenía directamente en este conflicto. Ya es que en la segunda fase Estados Unidos da entrada a sus tropas y se recupera terreno perdido de Vietnam del Sur. También durante esta etapa la ayuda norteamericana alcanza su máximo poder. Es decir, como se empiezan a usar o utilizar agentes químicos como el Nepal, el agente naranja para los bombardeos masivos. También se usan armas y tanques de guerra e incluso aviones, helicópteros y vehículos armados. Aquí también se da la llamada Operación Thunder, donde Estados Unidos empieza con los bombardeos con el objetivo de cortar los suministros de Vietnam del Norte y forzar a los comunistas a pactar la paz. Aquí Estados Unidos gasta alrededor de 860.000 toneladas de bombas. Por otra parte, Vietnam del Norte empieza con la construcción de túneles, es decir, canales subterráneos creados por los Vietcong, eh, y también crean la ruta Ho Chi Minh, que eran unos canales también de abastecimiento de municiones y que estas eran ocultas y de gran ventaja contra Estados Unidos y Vietnam del Sur. Aquí también la prensa hace su aparición brindando imágenes que van a conmocionar al mundo. Además también se envían corresponsales de diferentes países para cubrir la guerra, lo que la convierte en una de las primeras guerras televisadas del mundo. Ya para la tercera fase, por el año de 1970, el presidente norteamericano Nixon defiende la vietnamización y emprende la retirada progresiva de las tropas estadounidenses para que el conflicto solamente quede reducido a una guerra civil, pero esto claramente fracasa. Durante esta fase también se realizan dos ofensivas, la ofensiva del Tet realizada por Vietnam del Sur y la ofensiva de Pascua realizada por Vietnam del Norte. En la cuarta fase de la Guerra de Vietnam, ahí por el año de 1973, en el Acuerdo de París, Estados Unidos firma el alto al fuego para la guerra y 2 años después procede a retirar las tropas norteamericanas. También se da la llamada Ofensiva de Primavera, que fue un ataque masivo por parte de Vietnam del Norte y por Vietcong, que tras su victoria reunifican el país y colocan un gobierno netamente comunista. Algunas de las consecuencias que trajo esta guerra en Vietnam fue que el 70% del territorio fue destruido, incluyendo escuelas, universidades, hospitales y zonas de cultivo, e incluso gran parte de la selva vietnamita. También esta guerra dejó un saldo de 830.000 muertos
y alrededor de 900.000 heridos vietnamitas. Así también trajo daños en la salud de los pobladores provocados por los químicos usados en las bombas. Bueno, compañeros, ahora les hablaré sobre las conclusiones de lo que hemos investigado mis compañeras y yo. La Guerra de Corea fue una escalada de choques de frontera entre dos regímenes rivales coreanos, cada uno apoyado por poderes externos, con el fin de derribar al otro por la táctica política y guerrillera. Esto, en otras palabras, quiere decir que fue una guerra no oficial entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Desde este punto de vista, fue el enfrentamiento de dos bloques para obtener más influencias ideológicas en el Oriente para continuar expandiéndolas por toda Asia. Finalmente podemos decir que la guerra se trata de una guerra inconclusa, ya que hasta ahora sigue en pie. En lo que concierne en la guerra de Vietnam, las primeras potencias buscaban imponer sus ideologías aún a costa de la destrucción de los pueblos enteros, incluso de sus propios ciudadanos. Para cerrar el tema de Vietnam, esta guerra pudo ser un evento sin importancia, incluso se hubiera logrado evitar si Estados Unidos no hubiera intervenido. Sabíamos que Vietnam del Norte ganaría la guerra fácilmente sin el apoyo norteamericano hacia Vietnam del Sur, pero también consideramos que es un hecho que transformó por completo a Estados Unidos, pues la derrota significó un golpe a su población, ya que Estados Unidos siempre se ha considerado una nación invencible y poderosa. Cuando su gente, los norteamericanos, se enteran de la derrota, desconfiaron de sus líderes, pues ellos le habían dado otra información de la guerra. También existió el uso del agente naranja, utilizado en la guerra, que destruyó casi toda la vegetación de Vietnam. Es un evento que debe ser considerado, pues trata de la destrucción masiva de su naturaleza. Y no solo eso, al mismo tiempo estaba afectando a la población vietnamita, pues causaba trastornos físicos en las personas. Bueno, compañeros, ya le explicamos sobre la Guerra Fría en Asia. Muchas gracias por su atención.